Dios. De ustedes su presencia, hermanos, especialmente aquellos que nos visitan. Esperemos que lo que aquí podamos decir ahora pueda ser de bendición para su vida espiritual. Quiero invitarlos, hermanos, en Santiago a leer la escritura. Los jóvenes y los adolescentes pueden pasar a su clase. Acuérdense que estamos teniendo la clase de jóvenes y de adolescentes por la tarde, solamente los jóvenes y los adolescentes. En Santiago, capítulo 1 y verso 8, hay un texto que se lee de la siguiente manera: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vuelvo a leerlo nuevamente, Santiago, capítulo 1 y verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En el contexto, hermanos, de este pasaje, Santiago, de hecho, está empezando su carta y está hablando de aquellos que tienen falta de sabiduría, especialmente, hermanos, para soportar las pruebas. En el verso 1 y en el verso 2, Santiago dijo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia, dice en el verso 4, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Primero, en estos tres primeros versículos, del 2 al 4, Santiago está hablando, hermanos, de la bendición de las pruebas. Ustedes deben de tener gozo, dice, en medio de las pruebas, porque cuando ustedes hacen eso, entonces, hermanos, ustedes están completos. Ahora, en el verso 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta, ¿qué dice? De sabiduría, pídala a Dios. Santiago estaba hablando aquí, hermanos, acerca de la falta de sabiduría para soportar con paciencia las pruebas o las tribulaciones que los cristianos podían enfrentar. Santiago dice: si alguno de ustedes no tiene la suficiente sabiduría para pacientemente soportar las pruebas, entonces oren a Dios y pídanle a Dios que Él les ayude a poder tener sabiduría y poder salir vencedores en las pruebas. Ahora dijo también en el verso 5, el cual Dios da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Santiago les está diciendo que Dios, hermanos, está disponible para darles esa sabiduría para que soporten las pruebas. Sin embargo, en los versos siguientes, Santiago señala un problema que hay muchas veces cuando las personas oran por sabiduría. Santiago dijo primero: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Santiago lo que está diciendo aquí es que si ellos oraban a Dios, ellos deberían de orar con fe, esperando realmente recibir de Dios esa sabiduría necesaria para enfrentar las pruebas. Sin embargo, Santiago dice también: si ustedes no piden con fe, son semejantes a una onda del mar o una ola del mar. ¿Cómo son las olas del mar? ¿Están realmente estáticas? No, son arrastradas por el viento y son llevadas de un lugar a otro. Así es una persona que no pide con fe, que no tiene fe, hermanos. Es como una ola del mar, es arrastrada de un lugar a otro. Tan pronto está en un lugar como luego está en otro. Tan pronto está dispuesto para servir a Dios como tan pronto no está dispuesto para servir a Dios, porque es como una ola del mar. Ahora, Santiago dice que ellos deberían de pedir con fe. Ahora, en el verso 7 dice algo más: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago recomienda a ellos que oren a Dios para que Dios les dé sabiduría para enfrentar las pruebas, pero dice: tienen que orar con fe, esperando realmente recibir de Dios respuesta, porque si no lo hacen son como la onda del mar. Pero peor aún, si no lo hacen así, no piensen que van a recibir realmente de parte de Dios la respuesta que ustedes necesitan. Hay un problema, hermanos, cuando no oramos con fe. El escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 11, dijo que sin fe, 11:6, dijo que sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11 y verso 6. Por lo tanto, la fe es indispensable. Y luego, después de que dijo esto, en el verso 8, pasó a hablar de cómo son aquellos hermanos que no tienen fe. Y ahora los califica como hombres de doble ánimo. ¿Qué significa la frase doble ánimo? Bueno, no significa que tienen dos veces ánimo, no significa eso. Es decir, entonces es alguien que está bien animoso, ¿verdad? Porque tiene doble ánimo. No. Aquí la frase, hermanos, lo que significa es que ellos, hermanos, eran inconstantes en sus decisiones, inconstantes en su fe, inconstantes en sus convicciones, eran de débil convicción. Ese es el hombre de doble ánimo, aquel que dice tener una gran fe un día y al siguiente día no tiene fe, es inconstante, ¿sí? Así que Santiago habló aquí precisamente de aquellos hombres que son de doble ánimo. Y una cosa que dice Santiago aquí es que son inconstantes en todos sus caminos. Es decir, en todas las cosas de su vida son inconstantes. Bueno, Santiago, hermanos, estaba hablando aquí desde el punto de vista espiritual. Y ese es el que nos interesa a nosotros. Por esa razón, hermanos, vamos a ver ahora tres cosas en las que son inconstantes los hombres de doble ánimo. Cuando Santiago usó el término hombres, no era para referirse al sexo masculino. Está hablando, hermanos, del género humano. Está hablando de hombres y mujeres. Por lo tanto, hermanos, este texto es para todos los que somos miembros de la iglesia, que es a los que Santiago les escribió. Santiago no estaba hablando de aquellos que estaban fuera de la iglesia. Santiago está hablando a los que forman parte de la iglesia. A ellos, Santiago les dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que veamos tres cosas en las que las personas de doble ánimo son inconstantes. En primer lugar, hermanos, hablemos de que son inconstantes en su obediencia a Dios. Número 2, son inconstantes en su trabajo que hacen para Dios. Y número 3, son inconstantes en sus prioridades espirituales. Hablemos primero, hermanos, de aquellos que son inconstantes en la obediencia. El mismo capítulo 1 de Santiago, pero ahora en el verso 21, Santiago dijo: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago les está diciendo a los hermanos a los que les escribió que hay algo que ellos deberían de hacer, y era que deberían desechar toda la inmundicia. Bueno, cuando un cristiano es inconstante en la obediencia, hermanos, esto se nota primero que nada en que no están dispuestos a desechar todo lo malo. No, hermanos. Por eso es que Santiago les dice aquí que ellos deberían desechar toda la inmundicia. Cuando usted vino a Cristo, y cuando yo vine a Cristo, y cuando cada persona viene a Cristo, si hay una cosa que tiene que hacer, por principio de cuentas, es desechar todo lo malo. Ahora, no se trata, hermanos, de que desechemos las cosas buenas que tenemos en nuestra forma de vida. Si usted es una persona honesta, inclusive era honesta antes de ser cristiano, bueno, ahora no va a dejar de ser honesto. Si era una persona responsable con su familia antes de ser cristiano, no tiene que dejar de ser responsable con su familia ahora que es cristiano, ahora mayormente tiene que serlo. Hay muchas cosas buenas que las personas, cuando no conocen a Dios, tienen, y esas cosas buenas no tienen por qué desecharlas. Por eso Santiago hace énfasis aquí en que deben desechar toda malicia, toda inmundicia, y luego dijo, y abundancia de malicia. Pero cuando la persona es inconstante, hermanos, en el cristianismo, entonces la persona no está dispuesto a desechar lo malo. Debemos, hermanos, estar dispuestos a desechar todo aquello que afecte nuestra relación con Dios. Desechar la inmundicia y la abundancia de malicia, mis hermanos, significa que debemos de hacer a un lado todas aquellas acciones, toda aquella forma de vida que es contraria a la voluntad de Dios.
Cuando un cristiano no está dispuesto a desechar todo lo malo, entonces será inconstante en su obediencia y será un hombre de doble ánimo. Por eso es que de repente, hermanos, encontramos hermanos que, hermanos, están viviendo de manera desordenada, porque no han estado dispuestos a desechar todo lo malo. ¿Sí? Así que esa es una condición. Ahora, también el apóstol Pedro escribió en Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 11, de la siguiente manera: os ruego, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, amados, yo os ruego, dice, como a extranjeros y peregrinos, ¿qué cosa? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este texto también nos muestra, hermano, la necesidad de abstenernos de aquellas cosas que son malas delante de los ojos de Dios. Así que preguntémonos, ¿somos nosotros personas de doble ánimo? ¿Podemos ser personas de doble ánimo en lo referente a la obediencia cuando no estamos dispuestos a desechar lo malo? Cuando nuestra vida, hermanos, todavía sigue viviendo en el pecado. También, hermanos, la inconstancia en la obediencia se demuestra en aquellos, hermanos, que no están dispuestos a recibir con mansedumbre la palabra implantada. Fíjate lo que dice Santiago otra vez en el capítulo 1, verso 21. No solamente deberían desechar la inmundicia y la abundancia de malicia, además deberían de hacer algo: recibir con mansedumbre la palabra implantada. Creo que este es uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos. Oímos, oímos, oímos y oímos. Aprendemos, aprendemos y aprendemos, pero nada más. No pasamos de ahí. No pasamos al terreno de la práctica. Algunos, por ejemplo, hermanos, muestran rebeldía a la palabra que se les predica. ¿Sí? Puede ser, hermano, que a lo mejor no lo digan abiertamente, pero con las acciones contrarias a lo que se ha predicado, demuestran que realmente son rebeldes a la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, cuando se enfrentó al Señor Jesús, y después de que le preguntó, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús al que tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y después de que Pablo, hermanos, reconoce a Jesús, Pablo le dice, dime qué tengo que hacer. Bueno, entonces el Señor le dijo, entra ahí en Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. El Señor había preparado a Ananías para que viniera y le predicara el Evangelio a Pablo, y finalmente Pablo aceptó el Evangelio y se bautizó para el perdón de sus pecados, no sin antes que Ananías le dijera, según Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Cuando Pablo estuvo delante del rey Agripa y habló acerca de esto, hermanos, Pablo dijo, por lo cual, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión. Inmediatamente que él escuchó las palabras de Cristo, hermano, inmediatamente él no fue rebelde a la palabra que se le predicó. Muchos de nosotros somos rebeldes a la palabra que se nos predica. Se nos predica acerca de la honestidad y somos deshonestos en nuestros tratos. Se nos predica acerca de no mentir y mentimos en nuestra relación que tenemos con otras personas, en el trabajo, en la escuela o en cualquier otro lugar. Somos rebeldes a la palabra. Eso es una manera, hermanos, de demostrar esa inconstancia en la obediencia. Por eso dijo Santiago, ustedes deben recibir con mansedumbre, es decir, con una disposición de la mente y del corazón la palabra que se implanta. No seamos rebeldes a ella. También, hermanos, uno puede no recibir con mansedumbre la palabra, no solamente siendo rebelde a ella, también siendo apático a la palabra. Muchas personas, hermanos, venimos a la reunión y muchas personas estamos aquí, pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos concentrados en la palabra que se nos está predicando? Muchas veces somos apáticos a las enseñanzas, hermanos, que se están dando por medio de la Escritura. Bueno, la apatía también es una manera, hermanos, de demostrar que no estamos dispuestos a recibir con mansedumbre la palabra que se implanta. Muchos de nosotros, decíamos ahorita, también nos pasa de que nos convertimos solamente en oidores olvidadizos, demostrando así nuestra inconstancia en la obediencia. Muchos cristianos, hermanos, no hemos crecido
en nuestra relación con Cristo, precisamente porque somos cristianos de doble ánimo, inconstantes en la obediencia. ¿Sí? Muchos de ellos, hermanos, venimos aquí y escuchamos, y hermanos, nos maravillamos con el mensaje de la palabra de Dios. Y salimos de aquí plenamente convencidos en que debemos de hacer aquello que se nos predicó. Pero parecería ser, hermano, que cuando cruzamos ese portón, inmediatamente, hermanos, todo quedó solamente en un buen deseo, pero nunca llegamos al terreno de la práctica. ¿Por qué? Porque somos inconstantes en la obediencia. Un cristiano, hermanos, que no es de doble ánimo, verá como necesidad el obedecer cada uno de los mandamientos del Señor. Pero ahora déjeme le digo la segunda cosa. También una persona, un cristiano de doble ánimo, no solamente es inconstante en la obediencia, también es inconstante en el trabajo que hace para Dios. Es decir, es inconstante en sus responsabilidades que tiene para con Dios. Mire usted, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10 y verso 25, un pasaje que nos sabemos de memoria, el escritor sagrado dijo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es un mandamiento claro, rotundo, expreso, hermanos, perfectamente declarado y autoritativo, donde se nos invita, o donde se nos manda, a no dejar de congregarnos. Muchas veces platicamos con los hermanos y nos demuestran, o al menos por medio de sus palabras, que tienen una gran fe en Dios. Pero muchas veces esa fe es demostrada solamente a través de palabras, no a través de hechos. Porque, note usted esto, hermano, la primer forma mediante la cual un cristiano demuestra su fe en Dios es no dejando de congregarse, hermano. Porque note esto: si somos inconstantes en la responsabilidad básica de reunirnos, fíjese, si somos irresponsables en la responsabilidad básica de reunirnos, ¿cuánto más no seremos en las demás responsabilidades que tenemos de trabajar para el Señor? ¿Cuánto más? No estoy hablando de aquellos hermanos que por alguna razón de repente no pueden asistir, no estoy hablando de ellos. Estoy hablando, hermanos, de aquellos a los que se les convierte en una costumbre el dejar de reunirse con la iglesia, que ese es el punto que está tocando ahí el escritor a los hebreos. No dejando de congregarse como algunos tienen, dice, por costumbre. Fíjense esto, hermano. Si no podemos cumplir con el mandamiento de reunirnos, que sería la forma básica mediante la cual podemos servir a Dios, ¿cómo podríamos hacer algo más para Dios? Para algunos, hermanos, déjeme decirle, reunirse es todo un sacrificio, y lo hacen. Hay personas, hermanos, que es un sacrificio por la enfermedad que tienen. Hay personas, hermanos, hay cristianos que reunírseles es un sacrificio, a veces no por la enfermedad que tienen, sino por sus problemas económicos que tienen. Porque reunirse les implica tener que desembolsar para el camión, y a duras penas alcanzan para el camión en la semana para ir a trabajar. ¿Sí? Otros hermanos les cuesta mucho reunirse, pero no porque no puedan hacerlo, sino porque no quieren hacerlo. Pensemos por un momento, hermanos. ¿Qué pensará Dios de los que podemos reunirnos y no lo hacemos? Cuando ve a hermanos enfermos o que tienen muy pocas posibilidades económicas, hacer un gran esfuerzo para venir a la reunión de la iglesia, y nosotros que podemos, no lo hacemos. ¿A quién crees que Dios verá mejor? ¿Con quién crees que Dios se complacerá? ¿Con quién? Tú tienes la respuesta, hermano. Tú tienes la respuesta. Sin duda alguna Dios se va a complacer de aquel, hermano, que para poder reunirse le implica un gran sacrificio. Bueno,
Ese es un trabajo básico que podemos hacer para el Señor, hermanos. Y sin embargo, algunos ni siquiera podemos hacer eso. Así que la inconstancia, hermanos, de las personas o de los cristianos de doble ánimo, en ocasiones, hermanos, se muestra a través de nuestra inconstancia en las reuniones. Esta se vuelve una costumbre que al final trae destrucción para el bienestar espiritual del cristiano. Todos aquellos, hermanos, que dejan de reunirse o que son inconstantes en la reunión, en primer lugar dejan de alimentarse con la palabra de Dios. Por lo tanto, su solidez espiritual, su madurez espiritual, nunca se alcanza. A otros que dejan de reunirse, hermanos, no solo dejan de alimentarse con la palabra de Dios, dejan de tener comunión con la hermandad, lo cual es fundamental para poder tener también una buena relación con Cristo. Yo no puedo tener una buena relación con Cristo si no tengo una buena relación con mis hermanos. No puedo tener comunión con Dios y con el Señor Jesús si yo no tengo comunión con la hermandad. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento, hermano. Así que cuando dejo de reunirme, dejo también de tener comunión con los hermanos. Pero especialmente cuando dejo de reunirme, dejo de adorar y dejo de glorificar el nombre de Dios. Lo cual es terrible, porque estamos dejando de cumplir con un mandamiento, el mandamiento de adorar a Dios. Por lo tanto, hermanos, muchas personas somos inconstantes en el trabajo que hacemos para Dios. Y esta inconstancia se muestra primero a través de la inconstancia en la responsabilidad básica de reunirnos. Pero también, hermanos, esa inconstancia se muestra en que somos irresponsables con los compromisos que tomamos para Dios. Fíjese lo que dice Eclesiastés, capítulo 5, verso 4 al 6. Vamos tantito al Antiguo Testamento, a el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, y vamos a considerar el versículo 4 al versículo 6. Note usted lo que Salomón escribió. Dice, hermanos, en el capítulo 5, verso 4 al 6, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes, nota este verso 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Tú y yo, hermanos, no debemos de estar ignorantes respecto a este pasaje. Dios dice que no es para nada recomendable que nos comprometamos a hacer algo para Dios y luego no lo hagamos. Eso es lo que está diciendo aquí. Cuando a Dios haces un compromiso, cuando con Dios, haces un compromiso, no tardes en cumplirlo, porque si no lo cumplimos, entonces Dios nos ve como insensatos. Fíjate lo que dice. Porque Él no se complace, ¿en qué? En los insensatos. No es para nada agradable a Dios un cristiano que es inconstante en el trabajo que hace para Dios. No es para nada agradable a Dios un cristiano que promete hacer algo para Dios y luego no lo hace. Por eso es que Salomón dice, es mejor que no te comprometas y no que prometiendo no cumplas. Es mejor no abrir la boca. No dejes que tu boca te haga pecar. Así que, hermanos, la inconstancia también se demuestra en la irresponsabilidad que tomamos en los compromisos que hacemos con Dios. El Señor Jesús, hermanos, enseñó esto. En Lucas capítulo 14 y verso 28, Jesús dijo, ¿o no saben que cuando un hombre se dispone a edificar una torre, primero calcula los gastos para ver si puede terminarla? Muchos de nosotros somos muy
Estamos muy prestos, hermanos, para comprometernos, pero no estamos prestos para cumplir. ¿Sí? Somos hombres de doble ánimo, inconstantes en el trabajo que hacemos para Dios. También, hermanos, inconstantes en el trabajo que hacemos para Dios, se nota en la inconstancia que tenemos en el usar nuestros talentos en la obra de la iglesia. En 1 de Pedro, capítulo 4 y verso 10, el apóstol Pedro escribió y dijo: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, 1 de Pedro 4:10, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada cristiano, cada persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo, tiene habilidades, tiene talentos que Dios le ha concedido. Y según este pasaje, nuestro deber es ponerlo al servicio de los demás. Dios nos ha capacitado con ciertas habilidades o ciertos talentos, no milagrosos en nuestros días, pero que nos ayudan para servir mejor en la iglesia. Pero adivine qué, muchos hermanos tienen talentos, pero los usan solo para su beneficio propio y nunca para el beneficio de la iglesia. Fíjate cómo dice Pedro ahí: ministrelo a los demás, póngalo al servicio de los demás. Así que algunos hermanos muestran su inconstancia en el trabajo para Dios por medio de no usar sus talentos en la obra de la iglesia. Hay muchas cosas, hermanos, que se deben hacer en la iglesia. Hay muchas cosas que hacer en la obra del Señor, pero en ocasiones no se hacen o se hacen a medias porque no se tienen los elementos suficientes para hacerlo. Pero qué triste es cuando en medio de aquel grupo, de aquella congregación, hay elementos que pueden hacerlo, y el problema es que no quieren hacerlo. Así que la iglesia sufre las consecuencias de la inconstancia en el uso de los talentos de sus miembros. ¿Sí, hermano? Porque la iglesia es un cuerpo, y cada cristiano es un miembro de ese cuerpo. Y cada miembro, según las enseñanzas de Pablo a los romanos y a los corintios, son necesarios en ese cuerpo y desarrollan una función en ese cuerpo. Y la función que a usted le toca desarrollar en el cuerpo del Señor es de acuerdo a las habilidades que usted tiene. Así que si usted no está usando las habilidades para servir en el cuerpo de Cristo, entonces el cuerpo de Cristo no está funcionando bien. Porque ¿qué pasa si perdemos, hermanos, uno de nuestros dedos? ¿Funcionará igual nuestro cuerpo sin uno de nuestros dedos? No va a funcionar igual. Por lo tanto, tu cuerpo está sufriendo las consecuencias de la falta del trabajo de ese miembro. En la iglesia es lo mismo, hermano. En la iglesia es lo mismo. Dios, hermanos, nos ha puesto dentro del cuerpo y somos miembros cada uno en lo particular. Y cada uno debemos de desarrollar nuestra función en el cuerpo de acuerdo a esos talentos que hemos recibido de parte de Dios. Así que cuando alguien no está haciendo esto, entonces la iglesia, la congregación, está sufriendo las consecuencias de la falta de actividad de sus miembros. No está funcionando correctamente. Pero no es otra cosa más que una muestra de el hombre de doble ánimo. Así que entonces el hombre de doble ánimo es inconstante en su obediencia a Dios, pero también es inconstante en el trabajo que hace para Dios. Muchas personas vienen aquí y escuchan las predicaciones, escuchan las clases, escuchan los sermones, donde el hermano Pío, su servidor y otros hermanos que participamos aquí, les motivamos a trabajar para Dios y salen entusiasmadísimos de hacerlo, pero otra vez, apenas cruzamos ese portón y como que algo ocurre por arte de magia. Todo aquello que nos sentíamos comprometidos cuando estábamos sentaditos en estas bancas, saliendo allá, bye bye, see you later. Si me acuerdo de ti, si te conozco ni me acuerdo. Se nos olvida. ¿Sí? Déjeme le digo la tercera cosa, hermanos de doble ánimo, somos inconstantes en nuestras prioridades espirituales. ¿Sí, hermanos? Algunas veces
Los asuntos espirituales son importantes para el de doble ánimo, pero no siempre, hermano, ¿sí? No hemos podido comprender que Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando Jesús dijo eso, hermano, lo que estaba diciendo es que la prioridad nuestra debe de ser el reino de Dios y su justicia, es decir, la iglesia. Estaba diciendo que nuestra prioridad tiene que ser lo espiritual por encima de lo material. Pero muchos de nosotros, hermanos, estamos divididos entre dos pensamientos. Estamos dudando acerca de cuál es lo prioritario en nuestra vida. Así que Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores, porque o quedará mal con uno o quedará mal con otro. Y Jesús específicamente dijo así: no se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Esto lo dijo Jesús en Mateo capítulo 6, verso 24. ¿Sí? Muy fácil, hermanos. Las personas de doble ánimo son atraídas por las cosas de este mundo. Y muy fácil las prioridades espirituales cambian. Muy fácil la persona está muy presta para obedecer a Dios, pero muy fácil también está presta para olvidarse de Dios, porque es inconstante en sus prioridades espirituales. Simple y sencillamente, hermanos, puede entenderse como personas que tienen un corazón dividido entre dos pensamientos. Algunos cristianos de doble ánimo tenemos el corazón dividido, por ejemplo, entre Dios y el materialismo. ¿Sí? Son como aquel joven rico de Marcos capítulo 10, verso 17 en adelante, que vino ante el Señor Jesús y le dice: Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: bueno, los mandamientos conoces: no matarás, no mentirás, no adulterarás, etcétera. Aquel joven rico le dijo: Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Pero es que entonces Jesús le dijo lo que le faltaba. Le dijo: bueno, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven y sígueme para que seas perfecto. Es decir, para que completes lo bien que has llevado tu vida obedeciendo los mandamientos de Dios, de la ley. Ahora te falta que vendas lo que tienes y me sigas. Bueno, entonces el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su corazón estaba dividido entre sus posesiones y el deseo de agradar a Dios. Muchos cristianos hoy en día están así, hermanos, estamos así. Nuestro corazón está dividido entre lo espiritual y el materialismo. Y muchas veces cambiamos a Dios por el materialismo. Puedes tú no ir a trabajar el domingo, pero como vas a ganar más dinero, entonces dejas fácilmente de reunirte para ir a trabajar el domingo, pudiendo no hacerlo. He conocido personas, por ejemplo, que son dueños de su propio negocio. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que pueden dedicarse, no sé, por ejemplo, a vender cosas en un mercado, o a tener una estética, o a tener un taxi, o cualquier otro trabajo, que tú seas tu propio patrón. No es posible, hermanos. No se puede concebir la idea de que siendo tú tu propio patrón y que pone tus propios horarios, tú digas: es que voy a trabajar el domingo. Eso es inconcebible. Lo que estás diciendo es que el materialismo, lo material, es más prioritario que el servir a Dios. Estoy hablando de aquellos, no estoy hablando de aquellos que tienen un patrón y que los obliga a ir a trabajar el domingo. Porque si te digo, es esto: si tienes un trabajo donde trabajas los domingos, busca un trabajo donde no trabajes los domingos. Hermano, es que tengo muchos años ahí, y también tienes muchos años de cristiano y sigues ahí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para cambiar esa situación? Bueno, así que, hermanos, pero es que somos
inconstantes en nuestra prioridad espiritual y nuestro corazón está dividido entre Dios y el materialismo. Esto era lo mismo que le pasó al rico insensato. Solamente pensaba en él y en satisfacer sus propios deseos, así que por eso dijo: voy a tirar estos graneros y los voy a hacer más grandes. ¿Sí? Y entonces le diría a mi alma: alma, muchos bienes tienes para muchos días, come, bebe, regocíjate, alégrate. Ah, pero Jesús le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién va a ser? Y Jesús terminó esa parábola diciendo, hermanos, está en Lucas capítulo 12, verso 13 al 21, Jesús terminó diciendo: así es el hombre que no es rico para con Dios. Si nuestra prioridad no es lo espiritual, entonces, hermanos, somos unos miserables, pobres, paupérrimos, sin ningún nivel, hermanos, de riqueza delante de Dios. Estamos en la miseria espiritual. También, hermanos, puedes tener un corazón dividido entre Dios y los placeres del mundo. Muchos hermanos están aquí el domingo adorando a Dios, pero el sábado estuvieron en un antro. O fueron a la boda de su pariente y allá en la boda bailaron. ¿Sí? No, nosotros no tomamos, sí, pero bailaste. Inconstantes, hermanos, de doble ánimo. Inconstante en la prioridad espiritual. Corazón dividido entre Dios y los placeres del mundo. ¿Sí? Entre Dios también y el egocentrismo muchas veces también se divide el corazón. Especialmente cuando estamos dispuestos a hacer, a obedecer todo aquello que no afecte nuestros propios gustos y nuestros propios sentimientos. Pero nada más que no se nos enseñe algo que realmente me va a calar a mí, entonces yo digo, no, ahí ya no. Porque yo mismo me convierto en un Dios para mí mismo. Yo estoy por encima de Dios. Mientras Dios no toque mis gustos, entonces yo estoy contento. Algunas veces, hermanos, es la propia familia la que está siendo puesta por encima de Dios. Por lo tanto, la familia se constituye a veces en un Dios. Jesús dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre y es mi hermano. Dios, hermano, tiene que estar por encima de todo eso. Así que Santiago habló del hombre de doble ánimo. Quiero terminar diciéndole esto, hermanos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago. Ahora hemos visto tres cosas en las que una persona o un cristiano de doble ánimo es inconstante. Es inconstante en la obediencia a Dios. Apenas está aquí y está dispuesto a obedecer a Dios, pero apenas sale y se le olvida obedecer a Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en el trabajo que hace para Dios. Apenas está en estas bancas, está listo para servir a Dios, pero apenas sale y se le olvida todo compromiso que haya hecho con Dios. El hombre de doble ánimo, hermanos, también es así en sus prioridades espirituales. Apenas está aquí y Dios es lo máximo para él, Cristo es lo máximo para él. Estudia la Biblia y la aprende, pero saliendo, todo buen propósito de alabar a Dios se olvida. La pregunta que surge, hermanos, es esta: ¿soy yo un cristiano de doble ánimo? También surge la pregunta: ¿estoy siendo inconstante en mi relación con Dios? Hay algo que te quiero decir como conclusión. La inconstancia solo tiene un destino, y este es la separación eterna de Dios, es decir, el infierno. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando el Señor habló en Apocalipsis y dijo: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca? Es una persona de doble ánimo, que ni está en un lado ni está en el otro, navega entre dos aguas. ¿Sí? Cuando Jesús dijo: te vomitaré de mi boca, habla de lo desagradable que es para el Señor un cristiano de doble ánimo. Así que el único destino es el infierno, porque ni es algo que a Dios le agrade, ni es algo que te traerá provecho espiritual. No es algo que realmente te hará un mejor cristiano. La inconstancia es algo que definitivamente nos pone en enemistad con Dios, porque nos hace estar en pecado. Y nunca será algo que te llene de orgullo, sino te llenará siempre de infelicidad tu vida espiritual. Navegar, hermanos, en medio de la inconstancia es navegar hacia el mismo infierno.
Así que usted decide si quiere seguir siendo un cristiano de doble ánimo o se convierte en un cristiano que tenga el fervor y el deseo de obedecer a Dios, el deseo de servir a Dios en el trabajo de la iglesia, y en un cristiano que cambie sus prioridades que tiene en su vida por prioridades que sean de carácter espiritual. Dios les bendiga. Himno número 175. Los que gusten pueden estar de pie. Vamos a cantarlo y después permanecemos en esa posición para la última oración de esta tarde. Haz lo que quieras. Cantemos. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, complace siempre mi tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón, lávame, quita toda maldad, para vivir yo en santidad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Sáname hoy si es tu placer. Haz lo que quieras de mi Señor, dueño absoluto de mi amor, de Paracleto, dame poder, y el mundo a Cristo pueda vivir. La última oración, León Antonio, pero está en la clase de jóvenes. Bueno, hermano Marcos, ¿nos pides con la última oración? Bueno, todo Padre que está en los cielos, gracias le damos porque nos ha permitido estar adorándole, postrados ante su trono, haciendo su voluntad. De esa manera queremos que usted se haya agradado de nosotros, de lo que hemos hecho en este día, principalmente que todo lo que se ha predicado sea usado en nuestras vidas, podamos practicarlo y ser ejemplo de aquellos que nos ven. También les pedimos por cada uno de los presentes, los hermanos que están aquí, ayúdenles en su vida espiritual, en este camino para seguir adelante. Todo eso le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.